El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso dotar de facultades constitucionales al INEGI para que mida la concentración de riqueza de los mexicanos. Y precisamente los saludo esta noche. Buenas noches, presidente. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Muy amable por esta oportunidad. Oiga, Alfonso, pues fíjese que usted ya ha visto la polémica que ha causado esta propuesta y yo le preguntaría cómo se relaciona ese estado de bienestar que se busca para el país midiendo la riqueza de los mexicanos. Bueno, es que lo que estamos proponiendo son 5 cambios constitucionales, todos enfocados a reducir los altos niveles de desigualdad que son profundamente irracionales en nuestro país. Por eso lo que estamos buscando, y también, bueno, esto es parte ya de un debate internacional. Yo creo que la discusión más importante que se está dando en el mundo, pues es qué es lo que se va a surgir después de la crisis que estamos padeciendo, y todos los países están buscando el restablecimiento de sus estados de bienestar de tal manera que sus sociedades entren a niveles mayores de prosperidad. Creo que esta es una de las discusiones más importantes que se presentan tanto en Estados Unidos como en Europa. Lo mismo yo creo que está ocurriendo aquí. Lo primero que queremos nosotros pues es dejar claro que en la Constitución se va a plasmar de manera explícita que en México hay un estado de bienestar que tiene los sistemas nacionales de protección, tanto en el ámbito del reforzamiento y de la mejora sustancial de los sistemas de salud, también de la educación, que daría prosperidad y movilidad social a millones de jóvenes, que integraría una pensión universal para toda la población, y además un programa muy robusto de seguro al desempleo. Creo que estas son algunas de las características propias del estado de bienestar que debemos de tener aquí en México y que debe ser producto pues de un gran acuerdo entre todos los sectores y los poderes de la Unión. En segundo lugar, Alfonso, perdón que lo interrumpa. Sí. ¿Realmente es viable esta propuesta? Digo, porque lo más polémico ha sido esto de medir la riqueza de los mexicanos. Al medirla y hablar del bienestar, ¿cómo lo relaciona en el sentido a qué pasaría con esta riqueza de los mexicanos? Si una persona tiene mucho más que el otro, ¿se piensa en redistribuir o para qué medirla? ¿Y cómo medirla? En este momento, pues hay un organismo que mide la pobreza y mide también la pobreza extrema, que es el Coneval, por mandato de la Constitución. El INEGI, que es el que estamos proponiendo, que tenga la facultad constitucional para medir la concentración de la riqueza en México. Los niveles de concentración de la riqueza en México son extremadamente alarmantes, no solamente porque tenemos 56 millones de pobres, sino porque la clase media está totalmente agobiada, sojuzgada por estos niveles de concentración que se tienen, donde menos de 100,000 personas pues son propietarios del 50% de la riqueza nacional. Entonces esto está generando fuertes tensiones, una gran inconformidad, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, y lo que queremos es que estos niveles de concentración de la riqueza se midan de tal forma que el Estado pues implemente políticas que nos ayuden a tener una sociedad más decente en nuestro país. Este es el objetivo fundamental. La otra propuesta que hacemos es de que en la Constitución quede establecida la progresividad fiscal, porque no es justo que solo la clase media y los sectores más empobrecidos sean los que carguen con el mayor peso de los gastos del Estado. Y yo creo que ya llegó el momento que las grandes fortunas también se solidaricen y empiecen a colaborar con las necesidades que plantea pues un sistema de salud mucho más fuerte como el que necesitamos, un sistema de educación también mucho más sólido, y todos los sistemas que dan prosperidad a la población. Entonces este es el otro tema que estamos nosotros también planteando, junto con la necesidad de fortalecer la lucha que hay
en contra de las prácticas monopólicas que generan sobreprecios en bienes que son fundamentales para el consumo de la mayoría para el consumo de la mayoría de la población del país. Entonces eso es un paquete de propuestas cuyo eje fundamental pues es el bienestar, la lucha por abatir los altos niveles de desigualdad, conducir a México en una senda de prosperidad y de bajar las tensiones que genera toda esta pobreza y toda esta miseria que vivimos en el país. Yo creo que todos estamos a favor de reducir estos abismos, podríamos decir, que a veces parecen de desigualdad en nuestro país. Pero como usted bien decía, la pobreza se mide en México para darles a los pobres, para apoyarlos. En este caso, la riqueza se va a medir para, por decirlo de una manera que quizás suena burda, presidente, pero permítame preguntárselo así, ¿para quitarles a los ricos? No es para quitarles a los ricos, es para que las altas fortunas, como ocurre en cualquier lugar, recordemos nosotros que la mayor época de prosperidad en los Estados Unidos es cuando las grandes fortunas empezaban a cooperar. Nunca había habido en la historia de los Estados Unidos una época de mayor prosperidad hasta que llegó Roosevelt y estableció mayores obligaciones para las grandes fortunas. Nunca en Europa, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en España, en otros países que sufrieron la guerra, en los países escandinavos, nunca había habido una época de prosperidad y de bienestar tan grande, tan enorme, si no se les pedía a los de las grandes fortunas que cooperaran más. Y eso es lo que queremos hacer aquí. No es justo que usted o yo, o la clase media, sigamos siendo la columna vertebral de las contribuciones del Estado, cuando un grupo muy pequeño de grandes fortunas no coopera lo que debe de cooperar, no contribuye con lo que debe contribuir. Oiga, presidente, ¿y no cree que en este momento ya hay otras propuestas como las que han manifestado los sectores empresariales que podrían de manera inmediata apoyar a la economía del país y también a fortalecerla dentro de esta emergencia y a que no se pierdan más empleos? No, sí, claro. Que tendríamos que ver quizá primero. Sí, esto está contemplado, muchas de esas propuestas tienen que integrarse, pero lo que necesitamos es tener la certeza de qué vamos a hacer en el momento de que levantemos la emergencia, porque tenemos que certeza de cómo va a ser la nueva convivencia nacional y la nueva normalidad que queremos construir. Y yo creo que estas 5 propuestas de reformas que estamos proponiendo ayudarían a caminar sobre la base de pasos muy firmes en la nueva sociedad que debemos desarrollar en México, una sociedad más decente, menos desigual. Y no es una cosa... No sé por qué. ¿Presidente? No le escuché, perdón. O sea, le decía que si la ve viable, cuenta con el apoyo de Morena, ¿y cuándo la presentaría? Yo la veo totalmente viable y además son parte de las grandes transformaciones que se están presentando en el mundo. Vea usted, revise usted, el principal debate de los Estados Unidos es este mismo. El principal debate en Francia, en España, es precisamente este mismo. En muchos otros países es este mismo. Algunos lugares, después de las guerras, ya habían visto que este estado de bienestar les trajo mucha prosperidad, les trajo mucho bienestar, que se abrió un periodo ahí después de los 70, pero fue una especie de paréntesis que hoy se cierra y hoy se vuelve a retomar nuevamente la idea de que la sociedad sea más decente, menos desigualitaria, y que empiece a trabajarse con mayor justicia y prosperidad. Eso es lo único que estamos buscando, no es ni socialismo, ni comunismo, ni expropiaciones, ni nada, sino es el planeta por tener una sociedad más decente. Claro, presidente, porque estos términos que usted mencionaba son algunas de las manifestaciones que hizo la gente, por decirlo a través de Twitter. Pero son calumnias y son mentiras de gente totalmente interesada, porque eso es totalmente falso que nosotros estemos proponiendo que el INEGI se meta en nuestras casas a revisar qué es lo que tenemos. Lo único que estamos proponiendo es de que así como se mide la pobreza, también se mida la gran concentración de la riqueza. Y de estas mediciones nos hacen más fuerte para tener políticas públicas que hay para que se nos permita vivir con mayor decencia en el país.
Presidente, antes de despedirnos, dos preguntas rápidamente. ¿Cree que este tipo de propuestas como la que usted acaba de hacer puede desanimar a los inversores para venir a México y que pueda perjudicar al empleo, por un lado, y el otro, y que también pueda generar una lucha mayor entre clases? No, no para nada. Yo le digo, la historia nos ha demostrado que cuando se reducen los altos niveles de concentración de la riqueza, los países entran en una prosperidad y en niveles de bienestar que nunca se habían visto. No es cierto que estas medidas ahuyenten la inversión, al contrario, generan un clima de mayor estabilidad, de mejor convivencia, para que la economía crezca, se generen mayores empleos. Lo que está provocando la caída de las inversiones y la inestabilidad en los países es este nivel tan alto de desigualdad que tenemos. Eso es lo que está provocando mucha inconformidad y mucha inestabilidad en los países. Tenemos que volver a restablecer la tranquilidad en todos lados y la única forma es volver a traer bienestar y prosperidad a nuestra nación. Pues le agradezco mucho a Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de Morena, por hablar con nosotros esta noche. Estaremos muy pendientes del curso que toma su propuesta. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.